Hola chicos, el tema de hoy es nomenclatura de compuestos inorgánicos, pero vamos a empezar primero con cómo identificar un compuesto inorgánico y qué tipos hay. Hay diferentes tipos de compuestos inorgánicos. Compuestos inorgánicos ustedes tienen varios en su casa y que son bastante importantes. Por ejemplo, estos. ¿Conocen el agua? Es muy importante para su vida, sin ella no viven. El cloruro de sodio, que es el que conocen como sal de mesa. El hidróxido de sodio, que es el que conocen como sosa cáustica y nos ayuda a limpiar. También el ácido clorhídrico, que nos ayuda a limpiar. Y así, hay muchos. El amoníaco, que también muchos los usamos como productos de limpieza. Hay varios tipos de compuestos inorgánicos. Vamos a empezar con los óxidos. Hay dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos, que su fórmula es metal y oxígeno. La M la vamos a manejar como metal y la N como no metal. Los óxidos básicos es metal y oxígeno. Los óxidos ácidos es no metal y oxígeno. Esos son los dos tipos de óxidos. Cuando a los óxidos básicos les agregamos agua, se forman bases, una base, un tipo de base, que se llaman hidróxidos. ¿Qué son las bases? Las bases son sustancias que tienen un pH mayor a 7. En este caso, el ejemplo de base son los hidróxidos. Los hidróxidos tienen metal, oxígeno e hidrógeno. En ese orden, metal, oxígeno, hidrógeno. Si a los óxidos ácidos yo les agrego agua, se forma algo que se llama ácidos. Un ácido específico que se llaman oxiácidos, que es hidrógeno, no metal y oxígeno. Hay otro tipo de ácidos que no tiene oxígeno. Si se dan cuenta, las sustancias que tienen oxígeno, como estos que acabamos de ver, tienen esta palabrita, oxi, 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 oxi. Si ven oxi, podemos estar seguros de que tiene oxígeno. Ácidos, hay otro tipo de ácidos que no tiene oxígeno y se llaman hidrácidos. Su fórmula es hidrógeno y no metal. Los ácidos, ambos, hidrácidos y oxiácidos, se caracterizan por tener pHs menores a 7. Cuando una base y un ácido se mezclan, reaccionan neutralizándose. A esto se le llama una reacción de neutralización. Entonces vamos a ver qué pasa cuando un hidróxido le agrega un hidrácido y se neutralizan, y cuando un hidróxido le agrega un oxiácido. Cuando una base y un ácido se mezclan, se neutralizan y forman algo importante, una sal. Si yo mezclo estos con estos, me van a formar sales. Cuando mezclo un hidróxido con un hidrácido, me forman algo que se llama sal binaria. Las sales binarias tienen metal y no metal. Y cuando mezclo un hidróxido con un oxiácido, estos dos me forman otra sal que se llama oxisal, que es metal, no metal y oxígeno. Los últimos dos tipos de compuestos son hidruros, que es metal e hidrógeno, nada más que aquí la característica del hidrógeno, si recuerdan en las reglas para asignar números de oxidación, les había comentado que el hidrógeno no siempre tiene número de oxidación 1, que había una excepción a la regla que son exactamente los hidruros.
en donde el hidrógeno es -1. Y tenemos otros compuestos que se llaman los peróxidos, que también lo mismo. Son la excepción a la regla del oxígeno. El oxígeno siempre es -2, pero en los peróxidos es -1. Esos son los tipos de compuestos inorgánicos que vamos a ver. Vamos a ver cómo identificar un compuesto. Yo tengo este compuesto, H2SO4. Y tengo mis fórmulas. Por favor, este cuadrito agréguenlo a su formulario. Empiezo con hidrógeno. Esta fórmula empieza con hidrógeno. Si yo busco en mi tabla, hay algunos compuestos que empiezan con hidrógeno. Están los hidrácidos, los óxidos ácidos, los peróxidos y los hidruros. Luego tengo azufre. En su tabla periódica pueden ver que es un no metal. Recuerden que en su tabla periódica para identificar entre metales y no metales está por colorcitos. Hidrógeno y oxígeno ambos son no metales, pero los vamos a manejar hidrógeno, oxígeno como oxígeno. O sea, no los vamos a considerar por ahora como no metales. Entonces, el azufre es un no metal. Vamos a ver cuáles tienen no metal. Está la opción de hidrácidos y óxidos ácidos, oxiácidos. Ambos tienen hidrógeno primero y luego no metal. ¿Qué me va a diferenciar uno del otro? Este de aquí. El siguiente es un oxígeno. Los hidrácidos nada más deben de tener dos elementos, hidrógeno y no metal. Pero este tiene 3, hidrógeno, no metal y oxígeno. Quiere decir que este es un oxiácido. Ácido, oxiácido. Vamos a ver el siguiente, Na2SO4. Na, bueno, es sodio, es un metal. Vamos a ver cuáles empiezan de aquí con metales. Puede ser un óxido básico, un hidróxido, una sal binaria, un oxisal o un peróxido. Son muchas opciones. El siguiente es un no metal. Eso ya me reduce las opciones a 2. Sal binaria u oxisal. Y lo mismo que en el ejercicio anterior. La sal binaria solo debe de tener metal y no metal. O sea, estos dos, pero vemos que este compuesto tiene también oxígeno. Y oxígeno solo tiene la oxisal. Si se dan cuenta, no me estoy fijando en los numeritos de aquí, en los subíndices no me van a importar ahorita. Lo único que me importa es el orden en el que están los números, los tipos de compuestos. Entonces esta es una oxisal. Metal, no metal y oxígeno. No me voy a fijar en los subíndices, en los numeritos chiquitos. Otro ejemplo, Fe2O3. El hierro, Fe, es un metal, puede ser todos esos. Y luego tiene oxígeno, eso me reduce a 2. Peróxido u óxido básico. El problema es que ya no tengo otro elemento para diferenciar uno de otro. ¿Qué diferencia un óxido básico de un peróxido? Este de aquí. Aquí en el peróxido el oxígeno es -1, su número de oxidación. Ustedes ya saben sacar números de oxidación. Y en los óxidos básicos el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, ¿cómo diferencio uno de otro? Si la diferencia es el número de oxidación, ustedes no se preocupen, no van a tener que esperar a Chapulín Colorado. Lo que voy a hacer es sacar números de oxidación. Primero siempre manejo al oxígeno como -2. Voy a poner primero el número de átomos. Ustedes ya saben que el número de átomos es 2 y 3. Luego, ¿se acuerdan que ponemos el número de oxidación de los elementos que conozco? El oxígeno es -2. Pero el hierro tiene dos opciones. Si ven en su tabla periódica, el hierro puede ser +2 o +3. ¿Qué tengo que hacer? Ver con cuál se llega a 0. Hago la multiplicación, 3 menos 2 es -6. Necesito un número que sumado con -6 me dé 0.
Entonces sería 6. 6 menos 6 me da 0. Y necesito, acuérdense que este no es el número de oxidación, es este. Necesito un número que multiplicado por 2 me dé 3. Perdón, me dé 6. Entonces ese número es 3. 2 por 3 me da 6. 3 entonces es el número de oxidación del hierro y sí lo tengo como opción en mi tabla periódica. Si con esto logro que me dé 0, si hay un número de oxidación para el hierro que me dé 0, entonces sí puedo considerar que el oxígeno es menos 2. Vamos a ver más adelante otro ejemplo donde esto no ocurre. Pero recuerden que siempre el oxígeno lo considero menos 2. Si esto me queda bien, si el cálculo me queda bien, significa que el oxígeno es menos 2 y por lo tanto es un óxido básico. Ahora vamos a ver este. Otra vez el potasio es un metal. Oxígeno, metal y oxígeno puede ser este no porque tiene hidrógeno, y este. Entonces sería como opción peróxido u óxido básico. Otra vez el problema es que tengo números de oxidación. Bueno, es que tengo que sacar números de oxidación para definir cuál de los dos es. Potasios hay 2. Oxígenos, 2. El potasio, si lo ven en su tabla periódica, solo tiene un número de oxidación que es 1, o sea que forzosamente va a usar ese. Y el oxígeno lo vamos a probar primero con menos 2, como siempre. Siempre deben de probarlo primero con menos 2. Si con menos 2 queda, entonces no hay ningún problema. Lo pruebo primero con menos 2. Ya sé que me debe dar 0 la carga total. Multiplico 2 por menos 2, me da menos 4. El potasio solo puede tener un número de oxidación, que es 1. Solamente que aquí hay un problema. Cuando multiplico 2 por ese 1, que es el único que tiene el potasio, me da 2. Y 2 menos 4 resulta que no me da 0. Por lo tanto, el oxígeno no puede ser menos 2. El potasio no tengo otra opción, a fuerzas tiene que ser 1. Voy a probar cuando esto pasa, y verifiquen que sí estén bien sus cálculos. Cuando esto pasa, que no me da 0 y no tengo otras opciones de números de oxidación, voy a probar al oxígeno con menos 1. Y siempre y cuando sean estas combinaciones, metal y oxígeno, no metal y oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Tengo 2 potasios, 2 oxígenos. Voy a probar al oxígeno con menos 1, a ver si con eso me queda. Sería menos 2. El potasio solo puede ser 1. 2 por 1 me da 2. Entonces, 2 menos 2 sí me da 0. Quiere decir que esto, si cambié el menos 2 por menos 1 y quedó la operación en 0, significa que esto entonces es un peróxido. Chicos, otra vez, puede ser peróxido solo si es esta combinación de elementos, metal y oxígeno, no metal y oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Si ustedes tienen 3 elementos como este o como este, y no les queda con menos 2 el oxígeno, vuelvan a intentar, probablemente están haciendo sus cálculos mal. Entonces así identifican los peróxidos. Eso sería todo de cómo identificar peróxidos. Después de esto, vamos a ver nomenclatura de compuestos inorgánicos, pero eso será en el siguiente video. Nos vemos entonces en el siguiente video, chicos.